a volver sobre un tema que ya hemos estado abordando en los últimos tiempos aquí. El hecho de que en los últimos años, y esto no es novedoso, son muchos años en realidad, las Fuerzas Armadas Argentinas han estado a la deriva, sin orden ni concierto, sin un proyecto de defensa y además por el hecho de que durante un tiempo se las consideró un potencial enemigo interno y después se las sometió, si se quiere, a un cierto destrato. Lo cierto es que hoy el gobierno de Cambiemos quiere, o dice que quiere, de alguna manera, reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas y tener o poner en marcha un proyecto propio en lo que hace al rol de las Fuerzas Armadas. Pero ¿en qué consiste ese proyecto? ¿A qué apunta? Porque para algunos se trata simplemente de seguir recortando un presupuesto ya bastante menguado. Hay que recordar, el presupuesto de las Fuerzas Armadas alcanza apenas para pagar los sueldos y no queda prácticamente nada para equipamiento. Está en línea el doctor Ángel Tello, quien 2 veces fue secretario de Estrategia y Asuntos Militares. ¿Cómo le va, doctor Tello? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Encantado de saludarlo. A ver si podemos entrarle un poquitito a este tema. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora que quiere hacer el gobierno de Cambiemos con las Fuerzas Armadas? Mire, en principio lo que aparece, lo que se sabe hasta ahora, lo que está en los medios, que supuestamente va a ser ampliado el día lunes por el presidente, ayer en una reunión que hay en Campo de Mayo. Digamos, lo más significativo, las 2 cosas más significativas de este proyecto es el envío de 4.000 hombres a misiones de ejército para reforzar allí la frontera. Esto permitiría trasladar a gendarmes y prefectos a zonas del conurbano, que son zonas con conflictos sociales en principio pueden ser bastante serios, o sea, más que nada por un tema de seguridad interna. Y la otra cuestión que podría ser también, la otro punto es eventualmente el cierre de unidades y una redistribución de los efectivos de ejército, una de las 3 fuerzas. Bueno, eso huele más a ajuste, esto último, ¿no? ¿Cómo? Que esto último que me acaba de señalar huele más a ajuste, ¿no? En realidad yo creo que la idea es el ajuste. Ajá. O sea, yo creo que la idea es el ajuste. Este es un punto de vista personal, ¿no? Obviamente, que es un ajuste que apunta en primer lugar, me parece que lo que hay que definir es para qué están las Fuerzas Armadas. Claro. ¿No? Esto está definido en la Constitución Nacional, está definido en la Ley de Defensa Nacional, que se consensó en la época del presidente Alfonsín, en 1988 fue una ley promulgada por el presidente Alfonsín, una ley muy sabia desde mi punto de vista, porque además fue el consenso de todos los actores políticos en ese momento, después justamente de Semana Santa, el episodio de Semana Santa. Y yo creo que, en primer lugar hay que definir eso. Tenemos un territorio gigantesco con una enorme cantidad de recursos naturales, con poca población, porque es un país que está muy poco habitado, con deformaciones de concentración de la población muy grandes en determinados centros urbanos. Y por otro lado, creo que estamos en un mundo donde lo que prevalece es la incertidumbre, prevalecen los nacionalismos, hay un ascenso del nacionalismo muy fuerte a nivel global. Y por otro lado, creo que tenemos sobre todo materias primas en un mundo que va a necesitar cada vez más esto, de agua, minerales, comida, aire, ¿no? Todas estas cosas de costa sobre el Atlántico Sur, en fin, una proyección a la Antártida que es nosotros estamos en el punto más cercano a la Antártida en todo el planeta, o sea, cosas que hacen a que el Estado tenga que tener una herramienta como son las Fuerzas Armadas, que son en definitiva lo que a partir de lo cual el Estado, como diría Max Weber, ejerce el monopolio legítimo de la violencia. Uh-huh. Ahora, digamos que dejemos de lado esto de desplazar unidades a las zonas de frontera porque podría tener cierta lógica desde el punto de vista de la defensa. Hasta allí, ¿no? Ahora, sí. Dice que se va a hacer una inversión en ciberdefensa, por ejemplo, y lo que más necesita en este momento las Fuerzas Armadas Argentinas es equipamiento a secas, me parece. Exactamente. Mire, yo le digo, se calcula que, entre otras cosas, porque no tenemos un sistema efectivo de control de la pesca, por ejemplo, uh-huh. Atlántico Sur, el Estado argentino, digamos la nación argentina, pierde una cifra del orden de los 2.000 millones de dólares anuales, porque no tenemos medios para controlarlo. Claro. Entonces,
que hacen falta medios, esto está fuera de discusión, no tenemos una muy débil capacidad de control del espacio aéreo. Y el ejército, bueno, tiene vehículos de hace 40 o 50 años de antigüedad. En el número de oportunidades yo me acuerdo que el jefe del ejército, el general Suñer, decía que los vehículos militares no pasarían una BTV, o sea, una verificación vehicular, porque son vehículos muy antiguos que, gracias a la voluntad y al espíritu y a la dedicación que ponen los efectivos militares, se mantienen en funcionamiento. Pero por otro lado, usted, si se fija, hace el año 2017 o el año 2016, yo no recuerdo bien, hubo una inundación con caídas de barro por el deslave del Chenque, que fue el cerro de Comodoro Rivadavia. Ah, sí, sí. Y lo único que podían entrar eran los vehículos oruga del ejército. Sí, sí. O sea, este país tampoco tiene un sistema de catástrofes más o menos aceitado, con lo cual cada vez que ocurre una catástrofe natural, que puede ser una inundación, que puede ser en este caso te hablamos del Comodoro Rivadavia, o un temblor de tierra, ahí están las Fuerzas Armadas socorriendo, porque además saben hacerlo, lo hacen muy bien, ayudan a la población y demás. O sea que, por eso creo que me parece un poco apresurado todo esto, porque desde mi punto de vista hay que redefinir el rol de las Fuerzas Armadas, y decir, bueno, son el instrumento del Estado para el ejercicio legítimo de la violencia, y son también, hoy me parece a mí, un elemento fundamental de ocupación territorial. Tenemos zonas de nuestro país, sobre todo en el sur, en la Patagonia, que hay, digamos, la presencia del Estado muy débil. Sí, sí, sin duda. A partir de lo cual hace falta la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas, que bueno, que por otro lado han estado también presentes en las grandes ciudades, presentes en zonas rurales, o sea que la presencia militar es muy importante. No solamente la presencia del Estado, el brazo armado del Estado, sino que además en muchos casos da seguridad a los pueblos, es un elemento de difundir los valores de la nación. Y por otro lado, yo creo además que son, y esto ya vendría a ser un factor secundario, pero no menor, que es el gasto que se hace en algunas localidades de dinero que vienen justamente del Tesoro Nacional, que se gastan localmente. Hay muchas localidades del interior del país que gran parte de su gasto o de su presupuesto es debido a la presencia de una unidad. A la unidad militar más cercana, claro, sí, sí. Exactamente, por eso le digo, cuando esto se dice de cerrar unidades cuesta mucho dinero, y trasladar unidades también cuesta mucho dinero, que yo no sé cómo lo van a hacer en este momento, que hay una grave restricción económica. Esto hay que poner plata, esto es lo que no se entiende, y creo que esto estaba previsto ya con la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que fue una ley que salió a fines de los 90, también por unanimidad en el Congreso, y donde justamente se prevé que se asigne fondos del Tesoro Nacional a estos fines. Incluso se prevé la posibilidad de venta o de alquiler de bienes de las Fuerzas Armadas que no tienen finalidad operativa a los efectos del reequipamiento. O sea, no creo que se esté pensando en eso en este precisamente, momento. No. Se está pensando más, me da la impresión, en un negocio inmobiliario en algunos casos. Sí, sí, sí. Que podría dar algún rédito, algún beneficio, que realmente en un rol de la defensa nacional existe. Ahora, uno de los factores que usted citaba recién, ¿no es cierto?, la falta de presencia de Argentina en su plataforma continental, ¿no?, por falta de equipamiento naval justamente, que no es barato. Pero digo, la falta de imaginación de los últimos años en esta materia sorprende, porque Argentina tiene todavía muy menguada, sí, pero tiene todavía algo de industria naval, y si se hicieran convenios con terceros países que aporten algo de tecnología, know-how, se podría encarar